que se ha estado proclamando el mensaje de la Navidad, el nacimiento del Salvador. Todos los seres humanos nacemos para morir. Y la razón por la que morimos, en la Biblia lo expresa claramente, dice que todos somos pecadores. La paga por el pecado es la muerte. Llegamos a este mundo con una naturaleza pecaminosa y en consecuencia morimos. Ahora, a diferencia de nosotros, hubo alguien que vino a este mundo para morir, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, vino a este mundo para morir por los pecadores. De eso es que trata la Navidad. Es el comienzo en el tiempo, como dice la palabra en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El hombre pecó. En el libro de Génesis tenemos el inicio de la historia humana, tenemos el inicio del pecado y tenemos la primera promesa de parte de Dios en cuanto a un Redentor que vendría a levantar al hombre de su condición caída. La Biblia dice allí que de la simiente de la mujer se levantaría un Salvador. Cuando llegó el tiempo, Jesús vino. Aquella primera Navidad nos habla del nacimiento del Hijo de Dios. Como dice Filipenses capítulo 2, allí comenzó la humillación del Hijo de Dios. Y en un sentido mucho más amplio, vemos a Dios haciéndose carne, viviendo entre nosotros, realizando milagros, experimentando la condición humana en toda su magnitud, excepto que no pecó. Dice la palabra que fue obediente y obediente hasta la muerte. Se enfrentó con la muerte, pero lo hizo por nosotros. Porque todos somos pecadores. Y cuando decimos todos, eso me incluye a mí, te incluye a ti. Todos los que estamos aquí, todo ser humano que está en cualquier otro lugar, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. A diferencia de lo que probablemente estés escuchando, que te han dicho y te siguen diciendo que el ser humano es básicamente bueno, Dios dice todo lo contrario. La Biblia dice que no somos justos. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que cada cual se apartó por su camino. Nuestros pecados ofenden a Dios. No importa qué tipo de pecado sea. Todo pecado es una ofensa contra el Dios Santo. Y no solo ofende a Dios, sino que nos separa de Dios. El pecado nos hace infelices. El pecado impide que tú y yo podamos vivir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El pecado nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos llena de miedo. Dice la palabra que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Dios los llamó y les preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Tuve miedo y me escondí. Y esta historia se sigue repitiendo a lo largo de la experiencia humana. Los seres humanos siguen huyendo de Dios. Siguen tratando de esconderse de su presencia y eso es imposible. No hay lugar donde podamos ir que Dios no esté. El Salmo 139 nos recuerda claramente que Dios está en todas partes y es testigo de todo lo que hacemos. Lo que hiciste en la mañana, lo que has hecho a lo largo del día y probablemente lo que hiciste hace unas pocas horas antes de llegar a este lugar. Y quiero decirte con toda claridad, tus pecados ofenden a Dios, como los míos, nos separan de Él y justamente nos condenan a un lugar que la Biblia llama infierno. Dice la palabra que la paga por el pecado es muerte. Y esa muerte habla no solo de la muerte física que todo ser humano experimenta, no solo habla de la muerte espiritual, la separación del hombre de
Dios, sino que habla también de la muerte eterna o la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios en el infierno. Sí hay un infierno. Sí, el infierno es un lugar donde va la persona que rechaza a Dios. Y no es Dios injusto, porque todos somos pecadores. Todos hemos quebrado, hemos violado la ley de Dios. Y esa ley exige un castigo. Por favor, piensa en este plano humano. Si hay una ley y tú la quebrantas, probablemente recibas un castigo. Y un juez, si es un juez justo, no va a ignorar tu desobediencia. No va a dar la espalda a tu infracción. Tienes que recibir un castigo. No importa que puedas ponerte delante de ese juez y decirle, bueno, yo sí es cierto quebranté esa ley, pero hay muchas otras que no he quebrantado. La Biblia dice que si violamos la ley en un punto, nos hacemos culpables de todas. Somos pecadores. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y el castigo por el pecado es el infierno. No es un Dios que injustamente manda a la gente al infierno. Lo merecemos. Nuestros pecados nos condenan. Ahora, de la misma manera, Dios ha hecho todo para salvarnos. Y cuando llega la Navidad comenzamos a recordar ese sacrificio. Dice la Biblia claramente en Romanos capítulo 8 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿qué hace Dios por el hombre en medio de su miseria y sufrimiento? No, no es que Dios hace, ya Dios lo hizo. Envió a su Hijo. Yo no puedo entender la magnitud de semejante amor, porque creo que como humano no estoy preparado para hacer eso. Sin embargo, Dios lo hizo. Y ahí tienes una medida de cuánto Dios te ama. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que fue al extremo de enviar a su Hijo por nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para morir. Y al enfrentarse con su muerte allí en la cruz, estaba ocupando el lugar de los pecadores. Dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba allí, estaba ocupando tu lugar y el mío. Estaba muriendo por tus pecados y por los míos. Todos los pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que probablemente cometeremos. Piensa todo lo que estaba sobre Jesús. Piensa cuánto pecado había sobre el santo Hijo de Dios. El justo por los injustos. Esa fue la gran agonía del Hijo de Dios. Pero la historia del Evangelio no termina con un Cristo crucificado. Dice la palabra que fue sepultado y resucitó al tercer día. Demostró ser quien dijo que era. Él dijo ser el Salvador del mundo. Él dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo que resucitaría. Y todo se demostró con su resurrección. Aun cuando Jesús fue un gran maestro, aun cuando Jesús fue un buen ejemplo, Él dijo ante todo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador. O creemos que Él es quien dijo que es, o sencillamente pensamos en Jesús como el impostor más grande que ha existido. Él dijo, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo te pregunto a ti en esta Navidad, que estás en este lugar y que has tenido la paciencia de estar 1 hora y media escuchando todas estas alabanzas, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? No te estoy preguntando si lo conoces. Probablemente conozcas de Jesús, probablemente conozcas de Dios, probablemente llegues a decir, bueno, Jesús es el Salvador. Y quiero que te diga, quiero decirte algo, aun cuando digas que Jesús es el Salvador, eso no te salva. ¿Escuchaste? El saber lo que hizo Jesús no te salva. No es suficiente con que digas Jesús es el Salvador del mundo. Tienes que ir un poco más allá y decir, Jesús es mi Salvador.
trata solo de lo que hizo por otros, de lo que hizo por ti. Necesitas reconocer que eres un pecador y no tienes esperanza alguna separado de Dios. No te salva conocer acerca de Dios. Jesús dijo, creed en Dios, cree también en mí. Hay mucha gente que cree en Dios y va a ir al infierno. Sí, claro, claro. Eso lo dice la Biblia. Los demonios también creen y tiemblan. No es una fe intelectual, no es conocer los hechos acerca de Dios y de Jesús. Es creer. Es poner tu esperanza en ese Cristo que murió por ti. Es hacer tuyo a través de la fe su muerte en la cruz y llegar al punto de reconocer que cuando Él estaba pagando allí, estaba pagando por ti. No eres bueno, yo tampoco lo soy, y a menos que te arrepientas y recibas a Jesús como tu Salvador, cuando mueras te vas a encontrar con Dios. Y déjame decirte que vas a pasar la eternidad ya sentenciado. La Biblia habla del infierno. Y de allí no te va a sacar nadie. Porque la oportunidad para buscar a Dios es ahora. Y buscarlo con un corazón humilde, reconociendo que estás perdido a menos que creas que Jesucristo es tu Salvador. No, no eres bueno, ni podrás hacer algo tan bueno como para ganarte el cielo. Hay mucha gente que llenan los templos e iglesias pensando que van a ir al cielo por lo buenos que son, por las cosas buenas que hacen. Y la Biblia dice que ese no es el medio. El medio es por lo que Él hizo, no es por lo que yo haga, ni tú seas capaz de hacer. Siempre vamos a quedar debajo. El estándar es Dios. Él es el modelo. No es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. No es por tener una religión, sino por tener un Salvador. A veces me acerco a algunas personas a hablarle de Jesús y automáticamente me dice, yo soy católico. O yo soy, y mencionan el nombre de una religión. Yo podría decir, yo soy bautista. Y déjame decirte que ni ser bautista, ni ser católico, ni ser pentecostal, ni ser... No hay religión que pueda salvarte. ¿Entiendes? Puede ser un gran bautista e ir al infierno. Y un católico, más católico que el Papa, e ir al infierno. Mucha gente vive engañada que por su religión se van a salvar. Y el libro de Dios, la Biblia, enseña que el único camino a través del cual podemos ir al cielo se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino no es un pastor. El camino no es el Papa. El camino no es ningún líder religioso. El camino es Jesús. Él dijo además, yo soy la verdad. Donde todo el mundo dice, a veces hay gente que dice, yo no voy a ninguna iglesia porque todo el mundo dice tener la verdad. Excusas, puras excusas. Porque la verdad, repito, no está en una religión, la verdad está en Jesús. Es una persona. Yendo un poco más allá, la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. ¿Y dónde podemos encontrar lo que Dios dice acerca de algo? En la Biblia, la palabra de Dios. La verdad no se trata de seres humanos ni de religión, se trata de Jesucristo, de su palabra. Y Él dice, yo soy la vida. En un mundo que vive bajo el paraguas del temor, temor a las enfermedades, temor a la muerte, temor al terrorismo, temor a la violencia, temor a la vejez, temor al futuro. Piense en cualquier cosa y va a tener miedo. Probablemente aquí hay algunas personas que están viviendo esclavas del miedo. Jesús dice, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él vino a dar vida eterna, vida abundante, no solo eterna, sino aquí y ahora. Una vida que comienza cuando conocemos a Jesús y no depende de circunstancias, sino de una relación con Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿tienes tú esa relación con Dios? Sino que estás esperando. ¿Por qué no te llenas de valor y hablas con Dios, aunque sea la primera vez en tu vida? Quizás hay alguien aquí que nunca se haya atrevido a hablar con Dios. Sí ha escuchado mucho de Dios, pero no le ha hablado a Dios.
No te estoy diciendo rezar, no te estoy diciendo... Sí, lo que estoy hablando es de hablar con Dios, eso se llama orar. Aquí donde estás puedes hacerlo. Puedes traer a Dios a tu mente y decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador. El pastor mencionó algunos pecados, pero yo he cometido otros que él no tiene la más mínima idea, pero tú sí. Dios sabe todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Y no hay pecados grandes y pequeños. Delante de nosotros los miramos así, grandes y pequeños, pero todos los pecados ofenden a Dios. Dile que tú reconoces tu condición perdida y que tus pecados le ofenden. Pídele perdón. Pídele perdón y dile, Señor, gracias porque mandaste a tu Hijo a morir allí en la cruz. Jesús vino y murió por mí. No lo puedo entender. Yo tampoco. Pero dice, Señor, gracias por ese amor. Yo ahora me arrepiento de mis pecados. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Cámbiame, Señor, hazme una nueva persona. Y Él lo hará. ¿Te atreves a hablar con Dios? Hazlo, no importa que yo esté hablando. Dios te va a escuchar. Pídele que te perdone y Él lo hará. Si tú te arrepientes, Él te va a perdonar. El ladrón en la cruz, estando allí junto a Jesús, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y créanme, él tuvo que tener una tremenda fe para ver en Jesús un Salvador. Porque estaba en la misma condición que ellos. Humanamente Jesús parecía derrotado. Y él creyó que aquel que estaba en la cruz no era un hombre simplemente, era el Hijo de Dios. Y le puso su fe en él y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero antes le dijo al otro, nosotros estamos en esta condición porque merecemos este castigo. ¿Qué había hecho él? Reconocer que era un pecador. Pero mientras tú te sigas creyendo bueno, estás mal. Y él dijo, Señor, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú mueres hoy, si tú sales hoy de aquí y tristemente tienes un accidente y mueres, yo no le deseo a nadie eso, pero es que la vida es tan insegura. ¿A dónde vas? ¿Crees que todo va a terminar ahí? La vida es demasiado corta y por momentos demasiado dura para hacer solo esto. No te engañes, ni dejes que te engañen diciéndote que todo se acaba aquí. No hay una eternidad. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Cristo, en el cielo, o en compañía de Satanás en el infierno? No hay un término medio. No todos van para el cielo, solo los que se arrepienten. Yo no sé si en esta noche habrá alguien aquí que habrá orado y le habrá pedido perdón a Dios y quiere que ore por usted en esta noche. Si quieres hacerlo, levanta ahí tu mano. Alguien que haya pedido perdón a Dios, si quiere que se ore por usted, yo lo haría con mucho gozo. Para mí sería algo maravilloso ver que una vida se entregó a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Alguien quiere levantar allí su mano? ¿Algún amigo o amiga? Si no quieres hacerlo, lo importante es esto: que salgas con Jesús. Y si no sales con Jesús, por favor, en cuanto llegues a tu casa, ponte de rodillas, si puedes. Si no, donde estés, pídele al Señor que te perdone. Y acepta a Cristo como tu Salvador personal. Arrepiéntete de tus pecados y recibe al Salvador. Y entonces por primera vez vas a saber lo que es celebrar verdaderamente la Navidad. Porque no hay Navidad sin Jesús. Que el Señor le bendiga.